¿Alguna vez has llegado a un punto en tu vida en el que no era falta de fe, no era flojera, no era debilidad espiritual, sino simplemente demasiado cansancio? Ese tipo de cansancio que no se arregla con una noche de sueño. Ese peso que cargas por dentro, aunque por fuera sigas sonriendo. Ese momento en el que sigues haciendo todo, respondiendo a todos, cuidando de todos, pero por dentro sientes que ya no te quedan fuerzas, ni para cuidar de ti mismo. Hoy quiero llevarte a una de las escenas más humanas de toda la Biblia. La historia de Elías, un profeta que vio descender el fuego de Dios del cielo, enfrentó a cientos de falsos profetas, vivió milagros extraordinarios, pero poco tiempo después estaba en el desierto, sentado debajo de un árbol, diciéndole a Dios que ya no podía más. Y tal vez tú te estés preguntando, ¿cómo alguien que vio tanto poder de Dios pudo caer tan rápido? Pero la pregunta más profunda es otra. ¿Qué revela esta historia sobre ti cuando tú también llegas al límite? Porque este video no es solamente sobre Elías, es sobre la persona que sigue de pie por fuera, pero por dentro ya no sabe cómo continuar. Es sobre quien ganó batallas enormes, pero ahora está demasiado cansado para celebrar. Es sobre quien ama a Dios, cree en Dios, ora, lucha, intenta seguir adelante, pero aún así siente ganas de detenerse. Y quiero que te quedes hasta el final, porque la respuesta de Dios para Elías no fue lo que muchos esperarían. Dios no llegó con reclamos. Dios no llegó con acusaciones. Dios no llegó diciendo, ¿cómo te atreves a desanimarte después de todo lo que hice por ti? Dios llegó con pan. Y cuando entiendas el significado de ese pan, tal vez vas a dejar de condenarte por el cansancio que sientes. Tal vez vas a entender que Dios no está decepcionado de ti. Tal vez vas a descubrir que tu desierto no es el final de tu historia, sino el lugar donde Dios empieza a restaurar tus fuerzas. Pero antes de entrar en eso, necesito hacerte dos preguntas. ¿Sabes qué pasó antes de que Elías se derrumbara? ¿Qué llevó a un hombre que enfrentó a 450 profetas en el Monte Carmelo a salir huyendo desesperado por una amenaza? Cuando una persona toca fondo, cuando siente que ya no tiene nada más para dar, ¿qué le entrega a Dios realmente? ¿Una reprensión, un sermón o un pan preparado en medio del desierto? Y quédate conmigo, porque antes de hablar del pan que Dios le entregó, necesitas entender qué fue lo que drenó a Elías. Porque quizá él mismo. Para entender el cansancio de Elías, primero necesitas entender quién era él antes del desierto. Elías no era un hombre cualquiera, era un profeta marcado por autoridad espiritual. Un hombre que apareció en Israel en uno de los periodos más oscuros de la nación. El pueblo estaba dividido, la idolatría crecía, el liderazgo estaba corrompido y la reina Jezabel promovía el culto a Baal como si la voz de Dios pudiera ser silenciada. Elías entró en ese escenario como una voz de confrontación. Él no hablaba para quedar bien, no profetizaba para ser aceptado. Cargaba una palabra pesada, una misión difícil y una responsabilidad enorme. Fue Elías quien declaró que no habría lluvia sobre la tierra por un tiempo. Fue Elías quien vivió escondido, siendo sostenido por Dios. Fue Elías quien vio provisión en medio de la sequía. Fue Elías quien fue usado por Dios en la casa de la viuda de Sarepta. Fue Elías quien vio milagros donde no había recursos. Pero el momento más conocido de su vida sucede en el Monte Carmelo. Imagina la escena. De un lado, 450 profetas de Baal. Del otro, Elías solo. Todo el pueblo observando. El desafío era directo. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal gritaron, danzaron, se esforzaron, clamaron durante horas, pero no pasó nada. Ninguna respuesta, ninguna señal, ningún fuego. Entonces Elías se acercó, restauró el altar, preparó el sacrificio, mandó echar agua sobre todo, y después oró. Y Dios respondió con fuego. El fuego consumió el sacrificio, la leña, las piedras,
el agua y todo lo que estaba alrededor. Fue una escena poderosa, una victoria pública, un momento de confirmación espiritual. El pueblo cayó rostro en tierra y reconoció que el Señor era Dios. Pero aquí hay algo que mucha gente no nota. Las grandes victorias también cansan. A veces, después de una batalla intensa, tú crees que solo vas a sentir alegría, alivio y fuerza. Pero muchas veces lo que viene después es un agotamiento silencioso, porque luchaste demasiado, aguantaste demasiado, resististe demasiado, pasaste demasiado tiempo siendo fuerte. Y fue exactamente después de esa gran victoria que Elías recibió una amenaza de Jezabel. Un solo mensaje diciendo que lo iban a matar. Y Elías corrió. El mismo hombre que enfrentó a cientos de profetas ahora huye por una amenaza. El mismo hombre que vio fuego del cielo ahora siente miedo. El mismo hombre que parecía inquebrantable ahora entra al desierto y se derrumba. Esto nos muestra algo muy serio. Nadie es fuerte todo el tiempo. Ni siquiera Elías lo fue. Y si Elías, que vio milagros tan grandes, llegó a su límite, ¿por qué tú te condenas tanto cuando también te sientes cansado? Tal vez has enfrentado meses difíciles. Tal vez has cargado a tu familia sobre tus hombros. Tal vez has ganado batallas que nadie vio. Tal vez has llorado en silencio. Has trabajado cansado. Has orado sin sentir respuesta. Has cuidado de otros mientras nadie cuidaba de ti. Y ahora, cuando tu corazón pide descanso, tú lo llamas debilidad, pero quizá no es debilidad, quizá es agotamiento. Elías se fue al desierto, se sentó debajo de un enebro y le dijo a Dios: «Basta ya». Esa frase pesa mucho porque no viene de alguien que no conoce a Dios. Viene de alguien que sí lo conoce. No viene de un rebelde. Viene de un siervo cansado. No viene de alguien sin fe. Viene de alguien que llegó al límite de su propia estructura humana. Dios escuchó a Elías decir: «Basta ya». Dios vio a Elías sin fuerzas. Dios vio a Elías dormido en el desierto. Pero la respuesta de Dios no fue rechazo, fue cuidado. Y lo que Dios puso delante de él revela una de las verdades más profundas sobre cómo el cielo trata a un alma cansada. Elías quería detenerse, pero Dios todavía tenía pan para él. Elías quería detenerse, pero Dios todavía tenía pan para él. Elías durmió debajo de aquel árbol como alguien que ya no esperaba nada. No estaba haciendo planes. No estaba organizando el siguiente paso. No estaba pensando en estrategias, ministerio, misión o futuro. Solo estaba en el suelo del desierto, vencido por el cansancio, esperando que todo terminara. Y es en ese momento cuando Dios envía un ángel. Pero pon mucha atención a lo que hace el ángel. El ángel no llega diciendo: «Elías, levántate, estás avergonzando tu historia». El ángel no dice: «Después de todo lo que Dios hizo por ti, ¿cómo te atreves a tener miedo?». El ángel no dice: «Tienes que ser más fuerte». El ángel simplemente lo toca y le dice: «Levántate y come». Había pan cocido sobre las brasas y una vasija de agua. Esta escena es sencilla, pero carga una revelación enorme. Porque Dios no empieza tratando a Elías desde el reclamo. Dios empieza tratándolo desde el cuidado. Antes de hablarle de misión, Dios atiende su cuerpo. Antes de darle dirección, Dios le permite descansar. Antes de explicarle el futuro, Dios le ofrece alimento. Antes de corregir la visión de Elías, Dios restaura sus fuerzas. Eso revela algo muy importante sobre Dios. Él conoce nuestra condición. Dios sabe que tienes espíritu, pero también sabe que tienes cuerpo. Dios sabe que tienes fe, pero también sabe que te cansas. Dios sabe que tienes llamado, pero también sabe que necesitas dormir. Dios sabe que tienes propósito, pero también sabe que hay días en los que el simple acto de seguir adelante se siente demasiado pesado. Muchas personas tratan el cansancio como si siempre fuera un problema espiritual,
como si todo agotamiento fuera falta de oración, como si todo desánimo fuera ausencia de fe, como si todo límite humano fuera rebeldía. Pero la historia de Elías muestra que no siempre es así. A veces no necesitas un regaño, necesitas descanso. A veces no necesitas otra tarea más. Necesitas respirar. A veces no necesitas demostrarle a todo el mundo que eres fuerte. Necesitas aceptar que también eres humano. Y eso no disminuye tu fe. Elías comió, bebió y volvió a dormir. Ese detalle es precioso, porque Dios no tuvo prisa por arrancar a Elías de aquel lugar. Dios no dijo, ya comiste, ahora levántate de inmediato y vuelve a la misión. No. Elías comió y volvió a dormir. Eso muestra que Dios respeta los procesos de restauración. Hay cansancios que no se resuelven con una oración rápida. Hay dolores que no desaparecen en una sola reunión. Hay agotamientos que necesitan tiempo, silencio, alimento, cuidado, pausa y presencia, y entonces el ángel vuelve por segunda vez. Toca nuevamente a Elías y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Porque largo camino te resta. Dios sabía que Elías todavía tenía camino por delante. Dios sabía que su historia no había terminado debajo de aquel árbol. Dios sabía que todavía habría encuentros, dirección, propósito y futuro. Pero Dios también sabía que Elías no podría continuar vacío. Por eso Dios le dio pan. El pan no era solamente alimento. Era un mensaje. Era como si Dios le dijera, yo no he terminado contigo. Sé que quieres detenerte, pero yo todavía estoy sosteniendo tu vida. Sé que ahora no puedes ver futuro, pero yo estoy preparando fuerza para el camino. Sé que te sientes acabado, pero todavía hay propósito después de este desierto. El pan era la coma de Dios en el lugar donde Elías quería poner un punto final. Y quizá esa es la palabra para ti hoy. Tú pensaste que era el final, pero Dios está poniendo una coma. Pensaste que ya no tenías fuerzas, pero Dios todavía tiene sustento. Pensaste que tu caída canceló tu llamado, pero Dios todavía está cuidando de ti en el desierto. Pensaste que Dios se iba a alejar por causa de tu cansancio, pero Él se acercó con pan y agua. Y aquí tenemos que traer esta historia a tu vida. Porque quizá tu desierto no sea un lugar físico. Quizá tu desierto sea una rutina pesada, una casa donde te sientes solo, un trabajo que consume tus fuerzas, una crisis económica que parece no terminar, una preocupación constante por el futuro, una ansiedad que acelera tus pensamientos, una herida emocional que no sabes explicar. Quizá estás sonriendo frente a la gente, pero por dentro estás diciendo, basta ya. Quizá nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y la respuesta de Dios para ti no empieza con condenación, empieza con cuidado. El pan de Dios hoy puede aparecer de formas sencillas. Puede ser una palabra que llega justo a tiempo. Puede ser una persona que te escucha sin juzgarte. Puede ser un descanso que por fin te permites tener. Puede ser un momento de silencio en el que entiendes que sigues vivo, sigues respirando, sigues siendo sostenido. Puede ser un mensaje como este, entrando en tu día para decirte, Dios no se ha dado por vencido contigo. Y quizá tú estás esperando una gran señal, pero Dios te está sosteniendo en lo básico, porque lo básico también es sagrado. Dormir puede ser parte de la sanidad. Comer puede ser parte de la sanidad. Respirar puede ser parte de la sanidad. Detenerte unos minutos puede ser parte de la sanidad. Reconocer que llegaste al límite puede ser el inicio de tu restauración. Y eso no significa abandonar la fe. Significa permitir que Dios cuide de ti por completo. El problema es que muchas personas se sienten culpables por necesitar pan. La persona piensa, yo debería ser más fuerte. Yo debería orar más. Yo debería aguantar más. Yo debería sentir más fe. Pero Dios no le dijo eso a Elías.
Dios no empezó a enumerar todo lo que Elías debió haber hecho. Dios no humilló a Elías por estar cansado. Dios le dio lo necesario para continuar. Eso revela el carácter de Dios. Dios no romantiza tu agotamiento. Él no llama a propósito a la destrucción emocional. Él no confunde cansancio extremo con consagración. Dios no solo quiere usarte, Dios también quiere restaurarte. Esta es una de las verdades más grandes de este pasaje. Elías era útil para Dios, pero Dios no trató a Elías como una herramienta. Lo trató como hijo, como siervo amado, como alguien que necesitaba ser cuidado antes de ser enviado nuevamente. Y quizá tú necesitas escuchar esto. Dios no te ve solamente por lo que produces. No eres amado solo cuando estás fuerte. No eres recordado solo cuando estás sirviendo. No eres importante solo cuando estás venciendo. Sigues siendo visto cuando estás cansado, confundido, callado, agotado y sin palabras. El pan en el desierto lo prueba. Dios vio a Elías en la cima del monte Carmelo, pero también vio a Elías en el suelo del desierto. Y Dios no fue menos Dios en el desierto de lo que fue en el fuego. Esta es la parte que lo cambia todo. Porque mucha gente reconoce a Dios cuando cae el fuego, cuando llega la victoria, cuando aparece la respuesta, cuando se manifiesta el milagro. Pero pocos logran reconocer a Dios en el pan sencillo, en el agua en medio del desierto, en el toque silencioso, en el descanso permitido. Pero tal vez así es exactamente como Dios está viniendo a ti ahora. No con ruido, no con espectáculo, no con una respuesta completa para todas tus preguntas, sino con pan suficiente para hoy. Y a veces eso es lo que Dios hace. No revela todo el camino. Te alimenta para el siguiente tramo. No lo explica todo de una sola vez. Te fortalece para levantarte. No cambia todo el escenario inmediatamente. Cambia tu condición interior para que puedas atravesar ese escenario. El ángel dijo: largo camino te resta. Eso significa que Dios conocía la dificultad, pero también conocía la capacidad que Elías tendría después de ser restaurado. El camino era demasiado largo para un Elías vacío, pero no era demasiado largo para un Elías sostenido por Dios. Y eso también vale para ti. Lo que está delante de ti puede parecer demasiado largo. La recuperación puede parecer demasiado larga. El proceso puede parecer demasiado largo. La espera puede parecer demasiado larga. La sanidad puede parecer demasiado larga. La reconstrucción de tu paz puede parecer demasiado larga. Pero no vas a caminar vacío. Dios todavía tiene pan. Y ese pan significa fuerza para hoy, gracia para hoy, presencia para hoy, sustento para hoy, dirección para hoy. No te condenes por necesitar ser alimentado. No te avergüences por necesitar detenerte. No creas que tu cansancio anuló tu historia. Elías quería detenerse, pero Dios todavía tenía pan para él. Y si Dios todavía está poniendo pan delante de ti, es porque tu historia todavía no ha terminado. Pero ahora viene una pregunta importante. Después de que Elías comió, ¿a dónde fue? ¿Qué ocurre después de que Dios restaura un alma cansada? Porque el pan no era solamente para que Elías sobreviviera al desierto. Era para llevarlo a un encuentro más profundo con Dios. Y eso es lo que conecta este mensaje con tu futuro. Después de comer aquel pan, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esto muestra que el pan no era solamente consuelo, era preparación. Dios alimentó a Elías porque todavía había un encuentro por delante. Todavía había dirección. Todavía había voz. Todavía había futuro. En Horeb, Elías entró en una cueva. Y Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta no era una acusación, era una invitación. Dios le estaba dando a Elías espacio para hablar. Elías sacó su dolor, su soledad, su sensación de fracaso, su miedo y su agotamiento. Después vino un viento fuerte.
después un terremoto, después fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos señales. Luego vino una voz apacible y delicada, y Elías reconoció a Dios en el silencio. Tal vez después de tu cansancio, tú también vas a aprender a escuchar a Dios de otra manera. Tal vez vas a dejar de buscar solamente grandes señales y vas a empezar a reconocer a Dios en el cuidado sencillo, en la paz pequeña, en la puerta discreta, en la fuerza que llega poco a poco. El desierto de Elías no fue el final. Fue el camino hacia una nueva dirección. Y tu cansancio tampoco tiene que ser el final de tu historia. Quizá hoy estás debajo del árbol. Quizá estás en medio de esos 40 días. Quizá todavía estás tratando de entender por qué perdiste tanta fuerza. Pero Dios todavía sabe dónde estás. Y si Él todavía te está sosteniendo, es porque todavía hay camino. El cansancio es una temporada. No es tu destino. Ahora quiero saber de ti. ¿En qué parte de esta historia te encuentras hoy? ¿Te sientes como Elías en el Monte Carmelo, después de una gran batalla? ¿O como Elías debajo del árbol, necesitando que Dios renueve tus fuerzas? Escribe en los comentarios: yo recibo el pan de Dios hoy. Bibum, voy a leer los comentarios y orar por todos los que dejen esa frase. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete aquí al canal Tiempo de Cosecha. Aquí sembramos la palabra de Dios para fortalecer al cansado, levantar al caído y recordarte que todavía hay propósito, incluso después de las temporadas difíciles. Activa la campanita para recibir los próximos mensajes. Y si este cansancio también ha afectado tu mente, si has estado viviendo con preocupación, ansiedad, miedo al futuro, pensamientos acelerados o una sensación de peso interior, quiero invitarte a ver el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Salmo 23. Dios tiene un mensaje para tu mente cansada hoy. En ese video vas a entender por qué Dios te guía a delicados pastos, te lleva junto a aguas de reposo, conforta tu alma y prepara una mesa delante de ti en medio de la batalla. Haz clic ahora y sigue recibiendo este alimento para tu alma.